Nicolás Muñoz Cruzado está en el estudio Henry Chiroyola de FM de la Calle. Es médico, es dirigente sindical, es docente, entre otras cosas. Buenas tardes, gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Astor? Buenas tardes, gracias por la invitación. Tenía que empezar, al contrario, tenía que empezar por preguntarte lo obvio, pero como está todo en discusión, ¿qué es la salud? Ahí, o sea, la definición del libro... La que quieras, puedas. La definición en esta tarde gris puedas. La definición del libro es el bienestar bio, psico, social y emocional de nunca tuve salud, entonces. Si hay que tener todo eso junto. De un ser humano. Esa sería la definición. Sí. Ahora, después, viéndola desde la perspectiva de la profesión, podemos decir que la salud es el sistema de salud. Para nosotros los que estamos adentro, sí, es el sistema. ¿Y qué es el sistema? Somos nosotros, ¿no? El recurso humano, los trabajadores del sistema. Y en el fondo es lo que, en teoría, y los que hacemos salud, tratamos de darle bienestar a la población cuando esa definición se ve alterada. Uh-huh. Y cada vez más está siendo difícil, ¿no? Lograr mantener, en términos médicos, la homeostasis, sería el equilibrio, ¿no? Que una persona pueda vivir en una forma equilibrada, tanto desde lo físico como de lo psíquico principalmente, y lo emocional, ¿no? Y estamos viviendo tiempos bastante complejos. Y, digamos, la pandemia, más como buen ejemplo, ¿no? de enfermedad física, dejó por detrás, no tan hablado, no tan puesto en números, porque también miramos números en la salud, dejó muchos problemas psíquicos y emocionales, y todavía estamos pagándolos y lo vamos a seguir pagando, y aparte ahora nos está tocando pagar una crisis dura a los que trabajamos y a la gente que vive en cualquier parte del país, y en particular acá en Bahía Blanca. A partir de la definición y el contexto que das, uno tendría que pensar que casi todo atenta contra la salud hoy, y contra justamente que el sistema de salud se pueda hacer cargo, en el siguiente sentido: desde las prácticas que tenemos culturales, de los aparatitos, de la ansiedad que generan, hasta la comida de mierda que comemos habitualmente, si no tenés una preocupación por ocuparte de, y si tenés con qué económicamente, ¿no? Saco eso, que sería básico, aunque buena parte de la sociedad hoy no lo tiene, me refiero a los recursos económicos, pero desde la salud mental hasta la física, desde un sistema educativo que no te termina de contar cómo es tu cuerpo, cómo cuidarlo, me refiero desde pibito, ¿no? Desde la infancia. Yo a mis 38 sigo a veces descubriendo cosas que no sabía que tenía que hacer. Algunas eran muy obvias. Bueno, y digo, casi todo atenta, mientras ustedes están ahí intentando trabajar en la salud de la población, casi todo atenta contra, ¿no? El modo de vida, me refiero. Y la realidad es que, si uno se pone a mirar la forma en la que vivimos hoy, yo diría después de los 80, de los 90, vivimos con mucho más estrés, mirándolo globalmente, ¿no? Sí, sí. Tuvimos la década del 70 en Argentina, que le aportó mucho daño psíquico a la Argentina. Pero sí, claramente uno lo ve en cómo son, bueno, a mí me toca verlo en mis hijos, ¿no? Y la relación con la tecnología y en los jóvenes, cómo se relacionan muchas cosas a partir de eso, ¿no? De la tecnología. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que atenta a mi gusto, contra la salud mental, que tiene que ver con con esto de la cuestión de la inmediatez. Sí. Si no hay respuesta inmediata, si no hay satisfacción inmediata, como que no tiene mucho sentido. De la misma forma, que también me sorprende, porque esto sí es positivo, viéndolo mis hijos son un poco chicos todavía, pero colegas más jóvenes, de generaciones más evolucionadas a la mía, que tienen muy en cuenta al momento de buscar trabajo, hablando, ¿no? del trabajo, más bien beneficios sobre el descanso, sobre el disfrutar,
no tan pendiente como nos pasaba a nosotros de tener un cargo de planta, ¿no? Dicho en los términos de lo que es el sistema estatal de salud, ¿no? Todos pretendíamos en algún momento llegar al concurso para tener nuestro cargo y tener esa estabilidad. Después uno puede trabajar en otras cuestiones, pero bueno, en otros lugares. Pero hoy los chicos están más pensando en menos carga horaria, mejores salarios, lo cual uno no lo vería con tan malos ojos, y sí mayor tiempo libre para poder disfrutar, cosa que nosotros no teníamos tan pendiente eso, esperábamos a las vacaciones, pero ahora se busca más eso. También me parece que eso es un dato positivo, ¿no?, para la salud mental, pero están muy acostumbrados al resultado inmediato y muchas veces, en general, el resultado inmediato no lo tenemos. Una es el resultado inmediato y la otra el déficit de atención, ¿no? Que algo que sea muy largo, que requiera tiempo de concentración, de enfocarnos en algo, esto ya no hablo de una generación, hablo de todos, porque la tecnología nos vino a cambiar a todos. Viste que hace 20 años entrabas a internet con ese teléfono que hacía los ruidos que hacía. Y tardaba. Y por ahí tardaba 2 minutos en cargar una página y vos decías, qué maravilloso esto, estoy accediendo y ahora tarda 3 segundos más y decís, me cago en internet y qué pasa. Entonces, 2 segundos parecen ser una eternidad. Sospecho que para nada, porque después vemos algo que nos olvidamos, que no nos aportó nada, a distinto de enfocarse, qué sé yo, media hora en leer algo, por leer algo o jugar, no importa, una práctica que requiera que el cuerpo esté puesto en juego, más allá de recibir estímulos visuales. El déficit de atención, me imagino que también debe jugar. No sé cómo se ve eso reflejado en el contexto del sistema de salud en 2 sentidos. Desde los profesionales, que son otros, en el sentido de los más jóvenes, y también en el caso de pacientes. Mira, del tema pacientes, yo creo que hoy, si vos mirás estadísticamente, hoy vas a encontrar mucho más diagnósticos de déficit de atención de los que había en los 80, en los 90, en los 70 o en los 60. Creo que eso también tiene que ver con que mejoramos, en cierta forma, en hacer los diagnósticos y se le dio la importancia que tenía, en realidad, ¿no? Todas estas alteraciones, que no nos gusta hablar de enfermedades, porque son condiciones, no son enfermedades. Y está cambiando un poco el paradigma de cómo verlas. Sí es claro que esto del corto plazo y de los tiempos acortados en lo que consumimos, quizás eso ayude. Habría que buscar algún trabajo, yo no lo tengo tan presente. Pero yendo a lo profesional, la semana pasada estuve en Buenos Aires en el Congreso de la especialidad mía. Sí. Y bueno, había muchas cosas, ¿no?, de temas puntuales como en cualquier congreso, pero se habló mucho de gestión y de educación en emergentología, ¿no? Yo soy emergentólogo. Sí. Y muchas de las sugerencias, más allá de... Siguen existiendo los libros, los papers, los artículos y todas las publicaciones, pero decía... una de las personas que es así como la madre de la emergentología en el mundo, decía que si queremos llamar la atención y hacer que los más jóvenes nos escuchen, o sea, y hablándole a los residentes de la especialidad, sí, hagamos los contenidos tipo podcast, TikTok, que sean cortos, con la información más importante y que sean llamativos. A mí me llamó mucho la atención eso porque, bueno, yo sinceramente soy bastante maleta, yo hasta el Facebook llegué, ya después me cuesta un poco más, sí, y todavía sigo buscando las revistas en las que uno siempre tuvo confianza, claro, y sigo tratando de buscar ahí, y por supuesto sigo metiéndome en las librerías, digamos, para libros en general y para los libros de mi profesión, a querer tener el libro físico y leer el libro, ¿no? Obvio que el libro no tiene la actualización que tiene algo que... ¿no? La internet tiene esta maravilla. Nosotros antes, para poder actualizarnos, tardaban meses en llegar las revistas. Después llegó algo que se llamó Up to Date, que fue algo que se iba actualizando más rápido, pero también tardaba, y hoy vos haces un trabajo y lo publicás y inmediatamente está disponible para uno poder leerlo. O sea, eso ha cambiado, pero bueno, la realidad es que para algunas cosas es muy buena y para otras, a mi criterio... no es tan buena, pero fíjate cómo le ha ganado la pulseada a nuestros referentes. Ya están sugiriéndolo
como elemento para educar. Sí, hay un tema de información versus formación, porque la rapidez que llega la información justamente es maravilloso, y eso nadie cuestionaría, justamente que circulen informaciones rápidamente. Está ocupado el doctor, déjenlo, está en un programa de radio. Pero en cuanto a los libros, los contenidos extensos, tienen que ver justamente con el problema de la formación, digamos, ¿no? La realidad es que la formación va más allá de la información, ¿no? Porque en la formación también se involucra todo un periodo de transmisión de conocimiento, digamos, de un experto a alguien que no tiene tanta expertise, que por suerte eso no se ha perdido y sigue siendo todavía quizás el mejor sistema de formación. Un experto sería como un libro, y no quiero menospreciar en ese sentido, sí, ¿no? Sí. Porque también hay una acumulación o sea, el experto tiene esta cosa de el expertise de la información que fue adquiriendo, la más actualizada, más lo que uno va aprendiendo con el hacer, ¿no? En el hacer también hay un aprendizaje, una observación, y cuando uno toma decisiones también tiene mucho en ese hacer y en qué cosas le dieron más resultados, porque después, para muchas cosas hay 2 o 3 alternativas y uno, en función de lo que tiene y de lo que dispone, las utiliza o no las utiliza, o si pudo utilizar todas. La capacidad de analizar y poner una respuesta en juego. Exactamente. Y eso es lo que uno le enseña también a quienes vienen a formarse en la especialidad, y siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Me parece fantástico que sepas buscar y encontrar la información, la que sea más útil, pero acordate siempre de que tenemos que esa información poder replicarla en el lugar a donde trabajamos, no todos los lugares son iguales, y después tenés que ver cómo te va también, porque a no todo el mundo le va de la misma forma, ¿sí? Obviamente un trabajo, cuando está publicado, tiene un análisis estadístico que le da valor científico, y por eso es recomendado usar enalapril para la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque se probó y sabemos que es efectivo, pero hay gente a la que no le va a servir. Pero bueno, eso vamos a tener que analizarlo también con nuestra propia experiencia. ¿Cómo te acercás vos a la medicina antes de ir a estudiar? ¿Por qué se te dio por ahí? Mi historia es bastante particular en ese sentido. No tengo familiares médicos. Yo vivía acá en Bahía y no existía la carrera en Bahía Blanca, no existía ni miras de que estuviera la carrera. Relativamente nueva, sí. Claro. Y tenía, digamos, acercamiento por las materias biológicas en la escuela secundaria. No era muy buen estudiante secundario, sinceramente, era bastante vago, bastante rebelde, pero bueno, en los últimos años me fue mejor. Sí tuve contacto con el padre de un amigo, era médico pediatra, y ahí pude un poquito ver qué era ser médico, ¿no? Porque hasta ese momento solo había conocido al médico al que me llamaban cuando era pibe, y después, cuando sos adolescente, nomás, nunca al médico. Ahí pude. Y él era un tipo muy comprometido también no solo con sus pacientes y sus cuestiones puramente biológicas, sino con las cuestiones sociales y psicosociales. Me interesó porque, bueno, tenía un acercamiento humanizado, ¿no? al paciente. Pero tampoco fue una cosa que dije, no, quiero ser médico por esto, sinceramente. Pero registrar que de verlo y de charlar o verlo funcionar... Me llamó la atención. Y después sí tenía como más interés por cuestiones más, si querés ver, de laboratorio. Me interesaba la genética en cierta forma. Y después termino yendo a Buenos Aires porque mi madre, que trabajaba acá en una empresa de Bahía Blanca, la empresa tenía oficinas en Buenos Aires y la mandan a laburar a Buenos Aires, y tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires. Y cuando me fui a inscribir, de hecho, me habían hecho hacer un test vocacional que me daba muy bien para abogacía, era lo que mejor me daba. Ajá. Se ve que soy buen litigante, diría. Yo tengo un amigo que es abogado y dice, vos hubiese sido un buen litigante. Y me daba para biológicas y un poco más abajo para ciencias médicas, porque tiene ahí viste, medicina tiene una cosa más de ciencias humanas. Y como era tan difícil, siempre está esta cosa de que en la Universidad de Buenos Aires es muy difícil estudiar medicina, dije, me voy a estudiar, y como había sido bastante duro en la escuela, me voy a inscribir en medicina para demostrar que puedo, así como haciéndome el rebelde. Bien.
A mi mamá no le gustó mucho eso, pero después en la universidad me fue muy bien. Sinceramente se ve que fue un sistema en el que me desenvolví mucho mejor que en la escuela secundaria. Claro, diferente. Y una vez adentro de la facultad me interesaron algunas otras cuestiones que finalmente terminó. La Universidad de Buenos Aires forma muchos médicos, se le dice el subespecialista, ¿no? El cardiólogo especialista en una determinada cosa, o el neurocirujano especialista en cirugías principalmente, o sea, todo muy así. En la Universidad de Buenos Aires es muy así, y poco con la parte humana de la medicina, o por lo menos es lo que pareciera. Yo terminé yéndome a hacer medicina general, que es una especialidad más más de lo que es el primer nivel de atención y con más cercanía a la realidad de las personas. Y me fui al sur a hacer esa especialidad una vez que terminé. Es raro que los egresados de la UBA vayamos a hacer eso, pero bueno, me gustó. ¿A dónde fuiste? Fui a Comodoro Rivadavia. Estuve 4 años en Comodoro Rivadavia, un lugar que si acá nos quejamos del viento es mucho más ventoso sí, que Bahía Blanca, pero bueno, para mí para mí fue una experiencia tremenda porque... ¿Te fuiste de la UBA a Rivadavia a qué? ¿A un hospital? Al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, a hacer esa residencia. Y en ese sentido, para mí fue de las mejores experiencias, lejos de las mejores experiencias que me pasaron en la vida. Mi hija nació allá, mi hija es comodorense, mi hija más grande. Me hice muy buenos amigos. Y lo que sí pasaba era que teníamos mucho contacto con las emergencias, porque más allá de hacer todo lo que era el primer nivel, incluso medicina rural, tenemos mucha medicina rural, y íbamos mucho a los pueblos que dependían de Comodoro, ¿sí? Como por ejemplo Bahía. Acá tenemos la región sanitaria, todo lo que es la región sanitaria, bueno, Comodoro Rivadavia, cabecera de esa región sanitaria, por decirlo de alguna manera, y vamos nosotros a rotar a los hospitales, en Río Mayo, en Río Sénger, en Sarmiento, todos pueblos que están cerca de Comodoro, y también tenías, más allá de ser medicina general, también tenías que atender las emergencias, y nos llamaba mucho la atención, y adentro de Comodoro también atendíamos las emergencias, en el hospital y en la ambulancia, y de hecho mi compañero de año de residencia fue a hacer emergencias, después la especialización de emergencias en Córdoba, y yo me terminé viniendo acá a Bahía Blanca, porque teníamos esta cosa ahí que nos apasionó, la emergentología. Y una vez acá en Bahía ya quedé haciendo emergentología. Medicina general me actualizo, pero no la ejerzo. Sinceramente, las ciudades no son el mejor lugar para hacer medicina general, salvo el primer nivel, pero bueno, yo de momento hago solo emergento. ¿Y dónde descubriste en Comodoro que te gustaba la emergentología, estudiando? Ahí en Comodoro, porque teníamos mucha... A partir del laburo concreto. Sí, en Comodoro era tremendo, porque estábamos en el hospital. Comodoro, por lo menos, a mí me llamó mucho la atención una particularidad de muchos incidentes viales, mucho trauma. Es una ciudad muy compleja que de hecho a mí siempre me llamó la atención, tiene índices de violencia muy elevados, había muchos enfrentamientos con heridos de arma de fuego, heridos de arma blanca, la realidad es una sociedad bastante compleja en ese sentido. Y bueno, después emergencias clínicas como en todos lados. Y nosotros estábamos ahí, a partir del segundo año estábamos en la guardia del hospital, y que no tenía un servicio como tiene el hospital municipal acá, conformado con sus propios médicos en el servicio, sino que los médicos de los otros servicios venían a atender. Y nosotros estábamos ahí y bueno, sí, hacíamos cursos, estudiábamos, pero bueno, te falta el expertise, ¿no? Lo que siempre decimos. Y terminamos yéndonos, tanto mi compañero como yo, los dos terminamos haciendo emergentología. Yo me quedé acá en Bahía ya, después de una vez formado, me ofrecieron volver a Comodoro, pero bueno, ya estaba más instalado, soy acá, te tira un poco la tierra, me tira Bahía a mí, a pesar de que muchos bahienses reniegan, a mí me tira mucho Bahía. Y mi compañero, después de formarse en Córdoba, él sí volvió, está en Madrid, pero no está en Comodoro. Y vuelvo a la pregunta inicial, pero ahora con la emergentología, porque para vos es la cosa diaria, para los que no somos parte del sistema de salud en tanto profesionales, no saben qué es la emergentología. ¿Qué es la emergentología? Fue una pregunta que quisieron que respondamos en el Congreso y no todos la tienen del todo clara. A ver, para ponerlo en términos precisos, es una especialidad muy joven, ¿sí? Una especialidad que a nivel mundial tiene... Yo tengo 47, cumplo ahora en mayo, ahora el domingo. Debe tener 40 años, un poquito más, en los 80 más o menos se hicieron los primeros programas formales.
y acá en Argentina recién en el 99 arrancó a hacerse la contemporáneo. formación de emergentología, y en el 2010 se declaró a la emergentología como especialidad por el Ministerio de Nación de Salud. Y podemos decir que somos médicos, que tenemos capacidades clínicas y quirúrgicas básicas para tratar patologías que ponen en riesgo inmediato la vida. Siempre nosotros decimos, cuando hay una emergencia, por ejemplo, un incidente vehicular y un herido grave en un incidente es una clara emergencia, pero un paciente con un infarto, un paciente con una ACV, un paciente con otras patologías de esa índole, nosotros siempre decimos, las primeras 6 horas son vitales en ese sentido, y lo que se haga durante esas primeras 6 horas le da la chance al paciente de sobrevivir. En realidad nosotros lo que hacemos con todas nuestras intervenciones es darle la chance al paciente que sobreviva a lo que inicialmente pone en peligro la vida, para después, si es quirúrgico el cirujano en primera instancia y después el terapista, y si no es quirúrgico, directamente posterior a nuestra intervención el terapista. Digamos, nuestros pacientes vienen a la guardia cuando hacemos de emergentólogos, o se van al quirófano o se van a terapia, o lamentablemente también nos ha tocado muchos pacientes, la enfermedad es lo suficientemente intensa para que el paciente fallezca, y a veces nos pasa que también fallecen los pacientes ahí delante nuestro. Entonces nosotros lo que intentamos hacer es eso, hacer que esas primeras 6 horas, y si podemos antes, el paciente sobreviva para que después logre el proceso biológico curarlo, ¿no? Después nosotros siempre decimos, el médico no cura, el que cura es el propio cuerpo, la biología cura, ¿sí? Nosotros sí hacemos intervenciones y ayudamos con fármacos, claro, con sostén para que la homeostasis se mantenga lo más equilibrada posible, para que después puedan funcionar los procesos que hacen que se reparen las cosas dañadas en el cuerpo. O sea que nosotros somos los dueños de las 6 horas de una patología que pone en riesgo la vida. Esa sería la mejor definición. Estaba pensando que tal vez hace unos 30, 40 años, la idea del médico, que en realidad la idea del doctor, era tal vez menos especializada que ahora. Entonces un paciente, un ciudadano que va al sistema público de salud o donde fuera, veía al doctor, un médico, que para el que pasaba por ahí era todos más o menos iguales. Era el médico que te atendía y que te decía, abre la boca, no sé qué, y el de quirófano ni se sabe quién es. No lo ves a veces el de quirófano porque ya te duermen, ¿viste? Sí. Por ahí ves al anestesiólogo con al suerte. anestesiólogo en el sistema privado lo vas a ver seguro porque te va a cobrar, pero... No, bueno, eso sí. Pero, digo, ha cambiado mucho eso, ¿no? Porque igual que en otras ramas de la ciencia, los grados de especialización hoy son muchos. Digo, tal vez 2 médicas diferentes conocen, por los estudios a los que se especializaron, cosas totalmente diferentes o muy diferentes más allá de su formación básica, ¿no? O sea, se han dedicado la vida a cosas... Sí, la realidad es que, digamos, por ahí alguno dice, no, antes el médico te atendía todo de uno solo, ¿no? Yo, sí, que también soy médico generalista, sería ese viejo médico en cierta forma. Sí. El médico generalista puede atender las patologías prevalentes, cuando decimos eso es las más frecuentes, de todos los rangos etarios, desde el niño hasta el anciano, incluida la mujer embarazada. Eso puede hacer un médico generalista, incluso atender partos, o sea, una especialidad muy interesante. Sí. Y la realidad y es parte más, por eso siempre decimos, es uno de los principales instrumentos de lo que es el primer nivel, ¿no? Y que el primer nivel de atención es conocido, digamos, genéricamente como las salitas o las unidades sanitarias, y también en el primer nivel también puede ser los consultorios externos de un hospital, pueden ser también la guardia, porque la guardia también tiene una parte que atiende la demanda ambulatoria, ¿no? Porque hay patologías... una gripe es una patología aguda que no pone en riesgo la vida, pero que requiere una atención, ¿no? Entonces para eso está el consultorio de demanda. Quizás no haya que atenderlo ya corriendo, quizás pueda hasta atenderse al otro día incluso, pero requiere, porque no es como un consultorio programado, es otra historia. Entonces tenés el médico generalista, el especialista en medicina interna o clínica médica, el clínico, ¿sí? Que es una especialidad, porque muchas veces cree la gente que te recibís y sos clínico. No, claro, vos te recibís, sos médico. Algunas universidades todavía dan un viejo título que es médico cirujano,
pero no te da la posibilidad de hacer cirugías, porque no te formaron como cirujano. Pero quedó de antaño. Por ejemplo, en la Universidad de Córdoba, el título que emite dice médico cirujano. Pero para ser cirujano después tenés que hacer la residencia. Para ser clínico después tenés que hacer la residencia. Las residencias médicas son una formación posbásica, o sea, vos tenés que, de posgrado, haces un posgrado, y son 4 años de formación, hay programa, hay exámenes, y si te va mal, te tenés que ir de la residencia. Siempre se trata de mejorar, obviamente, a quien no le está yendo bien. Pero para eso, y el clínico sí se ocupa de la salud de los adultos, por decirlo de alguna forma, ¿no? El pediatra de los niños también tiene su especialidad, el ginecobstetra de la salud de la mujer, tanto en edad sexual reproductiva como no, y un poco así, ¿no? El cirujano de todo lo que es quirúrgico general, el traumatólogo de la parte ósea, digamos. Hay muchas especialidades. ¿Por qué? Porque también cambió mucho el conocimiento médico, ¿no? A partir de la década del 60 fue que expandió el conocimiento médico, porque también la ciencia médica explotó en las investigaciones, cambiaron las formas en las que se hacían investigación. Después de Watson y Crick, que fueron los que descubrieron el ADN, o sea, la forma molecular del ADN, nosotros siempre decimos le cagó el Nobel a Favaloro, porque fue más o menos en la misma época, y medio que compitieron. Pero en ese momento era más importante el bypass de Favaloro que el descubrimiento molecular del ADN. Después claramente sabemos que lo que sucedió, sin menospreciar para nada lo que hizo Favaloro, fue algo extraordinario y quizá merecedor de más que el premio Nobel, pero bueno. Pero fue tan grande la explosión que es difícil hoy que un médico pueda abarcar, como antes, todo ese conocimiento para tratar. Hay más trabajo en el conocimiento, con lo cual eso implica más especialización porque se va agrandando. Imagínate que, yo lo digo siempre en términos de libros, ¿no? Porque a veces por ahí es difícil de imaginar. El tratado de infectología tiene 3 tomos. Sí. Y el tratado de reumatología tiene otros 3, y los tratados de cirugía pueden ser más de 4 tomos y así. Entonces, ¿en qué cabeza puede toda esa información quedar bien incorporada para después poder ejercer una profesión de manera correcta? En términos de cuantificación, por decirlo de alguna manera, pero después hay un montón de otras cuestiones que vienen en la profesión que exceden, ¿no?, el tamaño del libro. Y sí, ¿no?, el conocimiento, y bueno, con lo que hablábamos hoy al principio, la actualización, y cada vez se van descubriendo muchas más cosas que hacen mucho más complejo, ¿no?, que uno poder estar completamente actualizado y poder ejercer la propia especialidad, ¿no? Por supuesto que uno sale con un bagaje de conocimientos generales de la universidad, pero que claramente, y yo siempre se lo digo, yo soy docente del último año en la carrera acá de la UNS, siempre le digo, no dejen de hacer una residencia, porque hay otras formas de obtener especialidades, pero la realidad es que la residencia, porque por el tiempo que uno está dentro de la residencia en contacto con los pacientes, y la posibilidad y capacidad que uno tiene una edad en la que es mucho más fácil poder sentarse y leer todo lo que tiene que leer, y después poder consultar, poder cuestionar, poder buscar y poder releer, de la que tenés a los 45 años, eso está clarísimo, por tiempo y por la etapa de la vida, ¿no? O sea, no todos, pero si yo tuviera que ponerme a hacer hoy una residencia con hijos, por ejemplo, sería imposible. Lo cual no quiere decir que no haya gente que lo haya hecho, compañeros míos lo han hecho, ya con sus hijos nacidos en la residencia la pudieron hacer, pero bueno, te cuesta un poco más. Siempre digo, aprovechá cada instante de la vida, que me parece que es importante poder disfrutarlo también eso. Hasta las 19 estamos con Nicolás Muñoz Cruzado en El Mal Mejor. Segundo bloque con Nicolás Muñoz Cruzado. Yo conozco funcionarios judiciales que miran series y películas sobre el sistema judicial. Conozco periodistas que miramos películas sobre periodistas. Conozco médicos y médicas que se enojan mucho con los guionistas de Doctor House, con otras series famosas. ¿Cómo te llevas con la ficción y tu profesión? A ver, para mí hay una serie, o sea, no sé si es porque la vi desde muy joven, que claramente influyó cuando la diga, van a decir, con razón, pero sí tenía detalles
desde la técnica, o sea, desde lo técnico profesionalmente hablando, Sí. muy bien, se ve que estaban bien asesorados, que era Cuidado. ER Emergencias. Ah, sí, claro. Para mí, creo, mi compañera de guardia de año de residencia, o sea, mi amiga de la vida y de la medicina, Sí. la tenemos primera ella está primera, que es ER Emergencias. Después, a mí Doctor House, sinceramente, tiene cosas que son cuestionables desde lo técnico. Creo que está bien contada la historia, es muy bueno, me gusta mucho el actor, es muy buen músico, por Sí. cierto. Lauri. Lauri, sí, sí. Me gusta mucho, es un tipo muy cínico y ahí representa muchos personajes hospitalarios. Existen así, como Doctor House. Sí. Yo me tocó hacer lo que se llama la unidad docente hospitalaria cuando era estudiante en el Hospital de Clínica de Buenos Aires, glorioso hospital universitario, Sí. donde Doctor House había uno por cátedra, por lo menos. Era que aparte te miraban siempre así, viste, como con la nariz levantada y bueno. Me encanta mucho el personaje, pero desde lo técnico le tiene ciertas cuestiones. Chicago Hope, que es una vieja también, era muy buena técnicamente. New Amsterdam para mí deja mucho que desear. Eso no lo vi. Mucho que desear. Y hay una que no es tan difundida, que a nosotros nos gusta mucho, se llama Scraps, Ajá. que lo que tiene, o sea, técnicamente tampoco es una cosa así, pero sí lo que tiene, para los que que la vean, los que son recientes y nos están escuchando, habla mucho sobre lo que es la vida del residente en sí. Ah. Muy, muy tremenda. Y después, con la ficción ya más película, lo que contó, porque por ahí desde lo técnico, pero lo que hicieron en Pachams fue muy bueno para mostrar esa parte de la medicina que por ahí no estamos tan acostumbrados a ver, de cómo hay que ver a la persona, paciente, pero a la persona, de forma holística, ¿no? De una forma más integral y no solo desde lo físico. La escuela de medicina norteamericana, por decirlo de alguna manera, Sí. ve siempre muy a lo físico y Lo poco a lo biológico, psíquico, son claro. muy biológica, y ahí está contada. De hecho, yo tuve la oportunidad de escucharlo a Adams. Sí. En su momento estuvo en Buenos Aires en una conferencia, ahora falleció el señor, pero muy interesante escucharlo también, más allá de que era todo muy pintoresco, pero era muy interesante escuchar lo que decía, ¿no? Más allá de lo pintoresco que podía parecer el personaje. O sea que no le das mucha bola ahí a si están mejor o peor asesorados técnicamente, sino justamente como obra de arte, lo artístico. Sí, Si está bien me contada la historia. me interesa ver eso, pero ya te digo, o sea, primera está R, porque aparte las historias eran muy buenas y había personajes entrañables en R. Bueno, no voy a spoilear nada por si alguien no la vio y la quiere ver. Pero bueno, también pasan cosas muy dramáticas que hacen que uno se enoje con los guionistas. Decir, ¿por qué hicieron esto con este personaje? ¿Por qué hicieron esto con este personaje? Pero bueno, nada, porque uno se encariña, ¿no?, con los personajes. También miro las cosas. Me gusta mucho las series policiales, criminales. Se ve que la medicina forense es algo que todavía me queda pendiente. Voy a ver si lo resuelvo a lo largo de los años que me quedan de profesión. Volvemos un poquito a lo biográfico. Hablaste de Comodoro, después la especialización en emergentología y vos venís a Bahía. Acá en Bahía hice la Sí, especialización. sí, y acá hiciste la especialización, pero te quedás acá en Bahía, quiero decir. ¿Cómo de pibe tendrías una idea de que era el hospital, que era la salud pública en Bahía, y después trabajando, te transformó en algún sentido estar ahí adentro, ser parte? Y a mí, yo soy de acá, bahiense, de villarrocense más exactamente. Teníamos, la verdad que tuve la suerte de ser un pibe bastante sano, tenía las cositas de pibe. Sí. Pero bueno, íbamos a las unidades sanitarias, teníamos 3 unidades sanitarias cerca de Claro. mi casa, porque teníamos Villa Rosa, Villa Centenario y Barrio Ruchi, en Sí. las 3, en alguna vez me he atendido en alguna de las 3. Y después alguna vez al municipal he tenido que ir, pero era el viejo hospital municipal con otro paradigma de Otro la esquema medicina. de trabajo, Claro. sí. Y poco conocimiento. Al irme, sí tenía, por lo menos, lo que se decía, ¿no? Que no tiene que ver tanto con el sistema, sino que tiene que ver algo más
con cuestiones de otra índole, que era muy difícil el ámbito médico en Bahía Blanca, ¿no? Que se ve que, o por lo menos era lo que se escuchaba. Y yo me fui a Buenos Aires, o sea, me fui por fortuna, porque pasó, porque a mi mamá la mandaron a laburar allá. Estudié, terminé. Yo, lo que sí me pasó en Buenos Aires, que lo disfruté mucho, mi periodo en Buenos Aires lo disfruté porque Buenos Aires tiene esta cosa, te encanta Buenos Aires en cierta medida, porque tenés para hacer de todo, no tenés que gastar. Yo era estudiante, si no tenía mucha guita disponible para gastar, pero he podido ver espectáculos artísticos, deportivos, eventos de toda índole, sin pagar incluso. Sí, sí. Pero no quería quedarme, o sea, me quería ir de Buenos Aires. No tenía tanto convencimiento inicialmente de qué hacer. Cuando termino la carrera, termino haciendo medicina general por esto de que me gustaba un poco la ginecobstetricia, me gustaba la clínica, y eso, la medicina general combina un poco todas estas cuestiones. Por ahí la pediatría no era lo que más me gustaba, pero después cuando me tocó hacerla me gustó dentro de lo que es la especialidad de medicina general. Y después sí me empezó a tirar esto de querer volver a Bahía Blanca, pero siempre en la cabeza tenía esta cuestión de el ambiente médico es más complejo, es difícil. Entonces dije, bueno, me encontré con la emergentología y no solo que me gustaba, sino que también fue un buen anclaje, porque vine, rendí para entrar a la residencia y bueno, ya estás adentro del sistema siendo residente, y ya dentro, siendo residente al sistema lo conoces desde otro lugar. Y la realidad que Bahía Blanca es un buen ejemplo del paradigma de la salud pública, de cómo se enseña la salud pública en Argentina, que tiene que ver con algo que se llama sistemas locales de salud, los sistemas silos, que es algo que escribieron sanitaristas argentinos. Argentina ha tenido grandes sanitaristas, algunos más, otros menos conocidos. De hecho, fue el primer país en Latinoamérica en tener Ministerio de Salud. Y el primero en instalar un calendario de vacunación oficial, ¿no? Cosas que sanitariamente son, digamos, paradigmáticas en cierta forma. Y en cierta medida tiene un sistema de salud que tiene fortalezas, pero que le falta todavía mejorar lo que tiene que ver el recurso. O sea, estamos todavía con dificultades en el recurso humano. O sea, nosotros insistimos, ¿en qué sentido? Nos falta en los lugares adecuados tener el recurso humano necesario. Tenemos, sí, estructura. Para mí la estructura está bastante bien. No digo que no haya que mejorarla, o reacondicionar, o redistribuir, pero en el recurso humano todavía hay lugares en los que necesitamos que haya mejores coberturas y que haya una oferta laboral. Lo dije en una reunión post-evento del 16 de diciembre, en una reunión en donde estaban todos los representantes de las entidades de la sanidad bahiense. Digo, tenemos que hacer más atractivo al sistema de salud para que la gente quiera quedarse a trabajar. O sea, y le ha jugado muy en contra los malos salarios y los malos honorarios, que ha hecho que muchos buscaran el poliempleo o el pluriempleo. O sea, que pasa como al docente en ese sentido, ¿no? No falta el profesional formado, digamos, sino que falta el recurso económico para el recurso humano. Falta, exactamente, profesionales tenemos, muy buenos profesionales tenemos, pero no podemos hacer que el profesional se quede a trabajar en un lugar. Claro. Sino que el profesional tiene que tener varios trabajos para lograr tener una remuneración mensual acorde a los gastos que también incluso, o sea, ser profesional no es la única profesión, pero bueno, hay que pagar matrícula, caja de médicos. Bueno, hay toda una discusión respecto a eso. Yo tengo un enfrentamiento un poco ideológico con todo este tema, pero el que también tiene consultorios tiene que pagar el alquiler del consultorio. Si uno se hace las cosas bien, la secretaria tiene que ser un empleado en blanco como corresponde. O sea, hay un montón, cargas impositivas, bueno, un montón de cuestiones que hacen que capaz que vos decís, bueno, pongo 10, pero termino, o sea, después gano 20, pero tengo que pagar 15. ¿entendés? En el fondo te termina quedando una ganancia vista desde el punto de vista económico. Y lo mismo, el que labura en un lugar, yo trabajo solo en el hospital municipal hoy en día, no son malos los sueldos municipales,
¿En qué sentido? Comparados con otros lugares. Con otros lugares. Son malos igual, en función de lo que sucedió con la economía del país, ¿no? Quedamos atrasados. ¿Pueden poner alguna respecto a la inflación. referencia de alguien que hoy entra, no sé, profesional o médico o enfermera? Y un profesional que entra en carrera, que entraría nuestra categoría, la más baja es la 11, Sí. el básico en 36 horas, que es más o menos el cargo que más está sacando, 30 a 36 horas, ronda los 400, entre 400 y 500 mil pesos. Entre 400, sí, ahí, entre las 36 y las 30, entre las 30 y las 40 horas, dependiendo. Después a eso... Claro, es un salario bajo en relación a cómo la economía está dispuesta hoy. No es un salario bajo respecto de otros lugares del Estado. Bueno, mi hermana más chica vive sola y el departamento, ella vive en un departamento con una habitación y se le va a más de 220 mil pesos el alquiler. Sí, estamos hablando de todos salarios por debajo del índice de la pobreza para sí. no dar más explicaciones, digamos. Fue nuestro, digamos, cuando nosotros le planteamos al Ejecutivo y lo hemos planteado estando en conflicto o estando negociando, siempre decimos, tenemos básicos por debajo de la línea de la pobreza, claro. Y la realidad que para cualquier persona, para cualquier trabajador tener un salario por debajo de la línea de la pobreza, para mí ya va en contra de la dignidad del trabajador, y cuando hablamos, nosotros que somos trabajadores de la salud y ponemos mucho énfasis en la defensa de eso, somos mucho más todavía... más peleadores por eso, ¿no? Nos ponemos más litigantes, si querés ponerle como término. La realidad que es muy difícil convencer profesionales que se queden a trabajar en el sistema de salud, claro. Y cuando vos le decís el salario va a estar por debajo de la línea de la pobreza y no va a alcanzar a que vos cubras los gastos que tenés que cubrir para vivir, de toda índole, ¿no? Alquiler, comida, bueno, ir al supermercado y a comprar es algo bastante complejo de realizar. Hace mal a la salud. Hace exactamente, toda la definición le hace mal. A ver, yo ya llevo casi 20 años trabajando, o sea, mi escala salarial es más alta porque tengo más años, porque tengo otra categoría. No tengo tantas horas, pero bueno, hago guardias de reemplazo. Mi pareja también es profesional de la salud y compartimos gastos, ya no estamos pagando alquiler, pero bueno, o sea, ya nos ha pasado esa etapa de la vida. Y la realidad que siempre estamos ahí tratando de defenderlo, porque bueno, como nos pasó pelearla, quisiéramos que no la tengan que pelear. Hemos podido cambiar muchas cosas de los sistemas de residencia, ajá, en beneficio de lo que es ser residente, por también la carga, o sea, ser residente la residencia cambia el nivel de cualquier institución. Una institución que tiene residencias va a ser siempre mejor que una institución que no las tenga. Eso ya está, en la Argentina por lo menos es así. Y en general en el mundo es así, ¿no? Porque son instituciones educativas, más allá de que se encargan de la salud, también educan y eso las obliga a tener ya un nivel, a mi entender, superior. Pero bueno, es un laburante también. El pibe está a 60 horas por semana, a veces más. Fueron muchos de los que pusieron en el cuerpo en la pandemia, estuvieron encerrados dentro del hospital, claro, con muchas dificultades, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Lo pongo como ejemplo porque también le ponen el cuerpo a los días complicados, ¿no? Hay un día complicado en el hospital, necesitas que alguien te ayude, tiras un mensaje en el grupo y aparecen residentes, seguro. Y por eso tratamos de cambiarle las condiciones en las que la residencia como sistema formativo y laboral, porque es las dos cosas combinadas, sí, sea mejor. Pero bueno, hemos podido mejorarle, sí, un poquito el sueldo a los residentes, pero la realidad es que es un profesional también. Y un tipo que va a estar 60 horas o más adentro del hospital cuidando la salud de la gente y se merece tener un sueldo que le permita vivir con dignidad, de pensar que cuando está de vacaciones se puede ir a visitar las cataratas del Iguazú, querés ponerle como término, o que no piense si el mes que viene le toca cambiarle las cubiertas al auto, tiene que hacer 10 guardias más, ¿no? ¿Qué momento ¿no? Que de alguna manera uno en el contexto se incomoda. Brecht decía que tiempos estos en los que hay que explicar lo obvio, por justificar un salario digno para alguien, en este caso estamos hablando de una profesión que está atendiendo la salud, etcétera. Pero en general tener que, ya sacando ahora por ejemplo de lo específico del laburo y de tu representación gremial, que ahora vamos a hablar de eso, parece que hay que disculparse por exigir que los
trabajos tengan salarios dignos. O sea, ¿y qué es un salario digno? Que no es simplemente llegar a pagar las cuotas y llegar a fin de mes. No, uno... A ver, está mal pensar en que vos laburás, cumplís con tu tarea, lo haces con profesionalismo, con tecnicismo, o con la responsabilidad que requiere cada laburo, y por eso después tenés que recibir una remuneración que te permita vivir con dignidad, que incluye poder ahorrar, poder pensar en proyectar algo. Sí. O sea, creo que la dignidad está ahí, ¿no? Hace un rato escuchábamos una publicidad y traigo una conversación que teníamos en off recién, pero de la Constitución, que tenés derecho a la vivienda, la salud, al trabajo, etcétera. Está como corrido de eje algo que para esta sociedad argentina era básico, ¿no? Sí, no solo básico, sino que era fundamental de la concepción de país y de nación que tenemos. Que para mí, bueno, está escrito en la mayoría de las cosas están escritas en la Constitución, de las que muchas discutimos hoy día, y desde hace mucho tiempo, pero hoy me parece que con más énfasis. Claro. Viniendo a eso, una cosa que siempre me gusta resaltar es, no tenemos que tener temor en hablar de cuánto cobramos por lo que hacemos, porque en el fondo sí estamos haciendo algo que es de importancia y que creemos que tiene que estar bien remunerado, y creo que eso a nadie se le caerían los calzoncillos por decir lo bien o mal que tiene que estar remunerado el salario de un profesional de la salud, un médico, un enfermero, como las profesiones más, como se dice, representativas de la salud. Hay un montón de otros profesionales, psicólogos, kinesiólogos, farmacéuticos, o sea, profesionales de la salud hay millones de profesionales de la salud, y no solo eso, sino que aparte tenemos compañeros no profesionales que hacen una labor tremenda para que el sistema funcione, porque, o sea, nosotros que somos los que tenemos el conocimiento técnico respecto a un tema específico, pero hoy el sistema como funciona requiere que tengamos nuestros compañeros que hacen toda la organización administrativa, otros tipos de profesionales que no están directamente relacionados a la salud, como por ejemplo el técnico o el ingeniero informático que hace el sistema del hospital. O sea, hoy concebir la atención sin un sistema informático es imposible prácticamente. Claro. Son todas cosas que, igualmente que el profesional, también ese trabajador tiene que tener un salario digno, porque lo que está haciendo es relevante. Nuestros compañeros que fueron reconocidos en palabras, pero después no pudieron ser realmente reconocidos en ese laburo, ¿no? El mucamo y la mucama hacen un laburo silencioso y fundamental adentro del hospital, porque parte de lo que el hospital necesita, de la salubridad que el hospital necesita, depende de ellos y del laburo como lo hacen ellos. Y la realidad es que los resultados del hospital son los buenos que son por el laburo que ellos hacen, y que no tienen el reconocimiento quizás que debieran. A mí me ven en la calle, o cualquiera me ve y me dice, ¿usted qué hace? Bueno, soy médico del hospital municipal, y ya, es médico del hospital municipal. Y capaz que un compañero que es mucamo no lo miran con la misma cara. O sea, esa cosa todavía no la hemos podido romper, ¿no? Cuesta mucho incluso romperla dentro del mismo sistema. O sea, a mí no me costó por donde vengo y cómo me formé, pero de hecho yo nunca la tuve, pero todavía eso sigue, incluso entre propias profesiones sigue todavía mirándose un poquito a ver quién soy o qué hago y cuánto cobro, ¿no? Esa cuestión que nosotros en ese sentido, en la carrera profesional por lo menos, pudimos romperlo. Por ejemplo, la carrera profesional del municipio de Bahía Blanca, todos los salarios son iguales. O sea, yo estoy en una categoría que la misma categoría que yo tengo la tiene mi compañero enfermero que está en carrera, mi compañero psicólogo, o sea, todos tenemos la misma categoría, el mismo sueldo, ahí no hay variaciones. Hay otras variaciones respecto a bonificaciones, depende de algunas funciones, o si haces o no haces guardia, eso sí, pero todos la tienen, ¿no?, los que hacen. Claro, pero usted ha insistido mucho en este concepto de profesionales de la salud y no el sindicato de los médicos, digamos, ¿no? Exactamente, sí, no somos el sindicato de los médicos, sino que somos el sindicato de los trabajadores profesionales de la salud, porque somos trabajadores también. Claro. A pesar de ser profesionales, somos trabajadores, que es algo que también a muchos profesionales todavía les cuesta aceptar eso, ¿no? Sí, somos trabajadores también. Como pasa en algunas artes, somos artistas, no somos trabajadores de la música, del teatro. Pasan algunas profesiones. Nos queda poco tiempo y quería preguntarte igual sobre todo dos o tres cosas. Hemos hablado de esto también porque, quien no sepa, Nicolás tiene un rol tanto en SICOP como en la Asociación de Profesionales de la Salud Municipales, y la pregunta ahí es, además de lo laboral, ¿cuándo te sensibilizaste y por qué con la idea de, bueno,
somos un sistema, hay que organizarnos, hay que trabajar por nuestros derechos también como laburantes, que es la definición que recién acabas de hacer. Bueno, eso sí viene desde muy pequeño, desde el secundario, ¿no? Participaba en el centro de estudiantes en la escuela secundaria, después me tocó hacer lo mismo en la Facultad de Medicina. En Comodoro había una asociación de profesionales del hospital, fui allá a participar, o sea, no tenían representación los residentes en ese momento, así que empecé a romper hasta que me dijeron, sí, déjalo que se quede este pibe en las reuniones. Bueno, eran bastante insistentes, y cuando llego acá a Bahía, ya estaba, Bahía Blanca ya tenía toda una organización muy bien reconocida, y quien era en ese momento mi instructor y en ese momento también era subjefe en el servicio, Gustavo Piñero, a quien muchos conocen porque ha sido presidente de la Asociación de Profesionales, rápidamente se dio cuenta de esta aptitud que yo tenía, y enseguida me llevó a trabajar a la asociación, y desde ahí, ¿no? O sea, en esto de este sentido de somos profesionales, trabajadores de la salud, y siempre un poco con esta visión yo, ¿no? De que yo no tengo, por ser médico, ¿no? Por esto que hablamos hace un ratito, no soy ni más ni menos que nadie, y de hecho tampoco me considero ni más ni medio que mis compañeros que no son profesionales y trabajan conmigo en el servicio y que trabajan en otras partes del hospital. Bueno, yo conozco más a los que trabajan en el servicio conmigo. Y me intereso, en caso de que ellos tengan algún conflicto, me intereso en ver si puedo o no ayudarlos en algo. Y desde el minuto cero, desde pibe, tuve esta visión de que si no defendemos, si nos agrupamos para defender nuestros derechos, siempre alguien va a estar dispuesto a pisarte y a sacarte algún derecho, o a no darte lo que consideramos como grupo que nos corresponde, ¿no? Por ejemplo, como retribución salarial, o como derecho, por ejemplo, tener vacaciones pagas, que la gente piensa que es algo que existió toda la vida y no, o como tener aguinaldo, la gente piensa que es algo que existió toda la vida y se murió gente para que tengamos aguinaldo y vacaciones pagas. Entonces, digo, son cosas que hay que mantener como derecho y defender, y hay que lograr nuevos derechos, ¿no? Las jornadas laborales serían de 12, de 14 o 16 horas, y hoy las jornadas laborales son menores gracias a la pelea que han dado los trabajadores y las agrupaciones gremiales. Y en el caso de ustedes está estrechamente también ligado a la calidad del servicio, por lo que mencionabas hace un rato. Si vos tenés que estar en 3, 4 trabajos, es más difícil la dedicación, digamos, ¿no? Está claro que uno tiene pluriempleo y está con la cabeza más partida. No es que estás más partido, pero estás pensando en que ya te toca irte porque tenés que ir al otro lugar, como le pasa a muchos compañeros docentes, ¿no? Compañeros, digo, por la lucha de los docentes también. Y de la misma forma que cuando tenés periodos muy largos, o sea, hoy pensar en guardias de 24 horas es casi imposible, en el hospital de hecho ya prácticamente no existen. Todavía nos queda alguna cosita ahí dando vuelta, que hay que romper con eso. De hecho, las guardias de 12 horas, que es la que hacemos la mayoría, también prácticamente no debería ser, y hay que ir por turnos de 6 o de 8 horas, ¿sí? Depende de la función que cada uno cumpla. Si vos tenés mucha carga técnica laboral, trabajar más de 6 horas es un problema. Está probado que existe mayor cantidad de errores. Claro. Los errores trabajando en salud se pagan caros. La última, además de lo que vos quieras agregar de cierre, pensaba en filosofía y medicina en el siguiente sentido, filosofía en un sentido amplio, de esas preguntas que uno se va haciendo en algún momento, en la niñez, muere alguien, pucha, existe la muerte, ¿no? Y queda una voz ahí detrás que va diciendo te vas a morir, y uno va más o menos viviendo, tratando de aprender, en el mejor de los casos, uno trata de ser una persona más o menos aceptable, y en el peor de los casos lo que no aprenden son los imbéciles que uno tiene que a veces aceptar por convivencia. Y en la filosofía está esta cuestión de las situaciones límite, que a uno le lleva desde que uno no puede hacer lo que quiere ni en la sociedad, ni con el ambiente, porque la naturaleza nos pone, y la cuestión de la finitud. En un trabajo, en una profesión, en una vocación en la que la muerte aparece más seguido que en otras, pongámosle. Sí. Necesariamente te lleva a reflexionar sobre esta circunstancia de que somos personas que en un momento no estamos más, y más allá de pensarlo en los otros,
hacia vos mismo, decir... Es ¿Cómo se refleja la circunstancia de la muerte cuando anda ahí rondándote? La realidad que es un tema bastante pruriginoso, a muchos no les gusta hablar. Nosotros somos bastante habladores, o sea, nosotros me refiero al grupo con el que yo más o menos convivo profesionalmente. Sí. Los años también te van cambiando la percepción, ¿no? Cuando vos sos más pibe y cuando arranqué en la profesión, o sea, atendiendo pacientes, uno creía que iba a ser, o sea, que uno iba a poder a derrotar cosas que no eran que ser, o sea, no entendías muy bien qué significaba la muerte en el sentido estricto de lo que sucede cuando estás laburando. Sí lo sabés de qué pasa porque hay una parada cardíaca, ¿no? O porque un paciente tenía determinada cosa y se muere. O lo entendés desde los términos técnicos. Me pasó que en mi primera guardia de residente, 4 pacientes que eran pacientes que estaban en un estadio terminal, ese día les tocó fallecer. Yo tuve como un cachetazo de la muerte y me quedé como medio regulando no había aprendido a hablar todavía con los familiares. Los familiares estaban preparados en cierta medida porque eran pacientes todos con enfermedades terminales. Pero de a poco uno va viendo esto de que aprende a aceptar que el proceso es ese, y también uno aprende a acompañar, que es otra parte más uno cree que el médico, ¿no? Hablando ya estrictamente de mi profesión en sí, ¿no? Sí. El médico hace las cosas para ganarle a la muerte, por decirlo de alguna manera. Y en realidad uno lo que tiene que hacer es tratar de ofrecer las mejores herramientas posibles para que las personas logren llegar a un bienestar. Y cuando no podés, porque hay momentos en los que no podés y no vas a poder, tiene que saber acompañar y tiene que hacer que ese momento que está llegando, ¿sí? El fin de la vida, la muerte de esa persona, sea digna. Y uno lo va entendiendo con el correr de los años. Eso es bastante difícil. Y lo vas entendiendo también para uno mismo. Si uno cree que cuando tenés 30 o entre 20 y 30 parece que nada te va a hacer daño, y a poco te vas dando... Es un problema de otros. Es un problema de otros. Te vas dando cuenta que pasa, que te va a llegar, te va a hacer... O sea, yo no sé si es por fortuna, pero bueno, tuve un problema de salud importante y bueno, por ahora estoy bien, pero bueno, fue así como un cachetazo. También los hijos, así, a mí tuve hijos y también te das cuenta que hay algo que va más allá de uno mismo, ¿sí? Que uno también... Le entrega a alguien algo. O sea, yo estoy contento porque mis hijos aprendieron, o por lo menos yo creo que les transmití lo que a mí me parece que cómo tiene que uno vivir después. Es una decisión de cada uno, ¿no? Porque uno no puede convencer a todos. Entonces eso ya me da como cierta tranquilidad. Pero también quiero disfrutar de mi otra parte de la vida, ¿no? Con mi pareja, poder disfrutar de la vida y saber que si nos toca estar juntos o no, tener la posibilidad de poder acompañarnos. Es eso. Es un momento más de esa etapa de vivir. Y no me acuerdo quién fue que dijo que es mucho más importante hacer las cosas de la forma lo suficientemente bien para que te recuerden y no para que la gente quiera que no te vayas, sino para que te recuerden. Creo que uno cuando hace las cosas bien es bien recordado, porque en el fondo te toca a veces de forma repentina morirse, porque te puede pasar. Uh-huh. Existe la muerte súbita y es algo importante que vemos bastante seguido, pero también en general la mayoría de las veces es por una enfermedad terminal que lleva todo un proceso o uno se muere de viejo. Y hay que aceptar y hay que aprender a vivir también con eso. Yo de a poquito lo fui aceptando. Hoy tengo mucha más aceptación por eso que por aquel pensamiento de más de pibe de no, esto a mí no me va a pasar nunca. De hecho hay un... Vos lo dijiste ahí, dije, lo va a decir. Hay un poema de Mario Benedetti que se llama Pasatiempo, no me acuerdo bien en cuál de sus libros está, que habla justamente de esto, de lo que nos parecía la muerte cuando eras pibe y lo que te parece la muerte cuando ya sos un tipo grande. O sea, es muy genial para el que lo encuentre. Están, bueno, lo que decíamos, pones Pasatiempo Benedetti y va a salir, es muy, muy bonito. Y un poco para mí es eso, ¿no? Es aceptar que el tiempo pasa y nos llega a todos, ¿no? Y no tengo, o sea, antes me frustraba, me hacía mal trabajando, cuando, por ejemplo,
A nosotros nos pasa que tenés un pibe de 20 que tiene un incidente vehicular, que tiene lesiones gravísimas, y hacemos todo lo posible para evitar que muera, y el pibe se nos muere en la camilla, en el shock room, y ese momento es devastador. O sea, en ese momento hay 5 minutos que son tremendos, porque uno se queda mirando la escena y doliéndole lo que le pasó a esta persona, y después tenemos que compartir ese dolor con los familiares, porque también está esa parte, ¿no? Ese dolor también tenemos que saber trabajar con esos familiares y saber trabajar con ese dolor, que esa es la parte más difícil de todo nuestro trabajo. El dolor de las personas que se enteran de estas cosas, ¿no? Es muy complejo eso sí es muy difícil. Nicolás, bueno, gracias por esta hora. Esperemos, hablando de recuerdos, esperemos haber hecho una conversación memorable. Esperemos eso. Te dejo el cierre para que digas lo que quieras. No, bueno, agradecerte a vos, Astor, porque siempre nos tenés presente, tanto a mí personalmente como a nuestro grupo de personas, ¿no? A los profesionales de la salud, siempre presente. Para los que nos estén escuchando y piensan que la salud o que ser parte del sistema de salud es malo, no, les digo que no es malo. Sí hay que luchar y sí hay que pelear, sí estamos viviendo momentos difíciles y hay que poner el cuerpo. Creo que es un momento en el que, creo que lo más importante que puedo decirle a alguien es, hay que poner el cuerpo, porque si no ponemos el cuerpo y peleamos, no vamos a salir bien parado de esto, y eso sí va a ser un daño grande para nuestra salud. Nicolás Muñoz Cruzado, El Mal Mejor.